Sean muy bienvenidos, damas y caballeros, a esta exposición en mi canal. Soy Jonathan Sánchez, radiólogo peruano, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de radiología en tiempos de pandemia, con principal énfasis en nuestra realidad, nuestro país, aquí en Perú. Y voy a hablarles específicamente en esta primera parte acerca de la radiografía de tórax. Como ustedes saben, el principal problema en la situación actual es la detección de casos de COVID-19 oportunamente en nuestros hospitales, así como evaluar la gravedad de cada uno de ellos para tomar pautas de tratamiento y soporte adecuadas. La radiografía de tórax es una herramienta perteneciente al diagnóstico por imágenes que está ampliamente extendida a lo largo de nuestro sistema de salud, mucho más que la tomografía y ciertamente rivalizando con el ultrasonido. Numerosas instituciones de diversas partes del mundo, desde el surgimiento de esta pandemia, se han pronunciado con respecto al uso de los métodos radiológicos en la detección y evaluación de casos de COVID, específicamente de la radiografía y de la tomografía de tórax. Podemos ver algunas de ellas representadas con sus respectivos logos en esta diapositiva. Faltan muchas otras de otros países. El consenso más importante publicado hasta ahora, en mi opinión, es iniciativa de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, conocida con sus siglas RSNA, esta de azul. En el Perú, la Sociedad Peruana de Radiología también ha dado algunas pautas recientemente. Esta exposición pretende hacer una síntesis de lo que se conoce hasta ahora acerca de la utilidad de la radiografía de tórax. Y también pretende ser un resumen de todos los materiales, la inmensa cantidad de materiales que han surgido en los últimos meses, tanto opiniones, cartas al editor, artículos, preprints, seminarios web, etc. Con el fin de encontrar un equilibrio entre lo resumido y lo detallado, y de manera empírica de paso hemos de dividir esta exposición en 3 puntos que serán detallados uno por uno a continuación. Antes de empezar a describir en detalle los diferentes hallazgos en la radiografía de tórax de los pacientes con COVID-19, primero veremos cuál es el rol de la misma en el flujo de atención de pacientes sospechosos de COVID, así como en los casos confirmados. Ahora ustedes se preguntarán por qué un equipo portátil de rayos X. Ya les voy a contar a continuación por qué un equipo portátil de rayos X. Los hechos en diversas partes del mundo constituyen un escenario global que todos vivimos, rápidamente cambiante, con repercusiones no solo en el ámbito de la salud, sino también económicas y sociales, cual película de ciencia ficción. Pero esto es muy real. Actualmente en el mundo existen más de 3 millones de infectados y en el Perú más de 51.000. Cuando asoló China, debido a que no existían aún pruebas moleculares ni serológicas, se recurrió a la tomografía como método de screening de la población para detectar casos y ponerlos en cuarentena. No se le prestó mucha importancia a la radiografía de tórax. Sin embargo, cuando el virus salió de esas fronteras, al llegar a Europa y a otros países occidentales, se exploró dicha posibilidad, ya que era un método mucho más rápido y factible en los diversos flujos de atención existentes. Además, se empezó a incorporar al ultrasonido de tórax en Europa e Irán, así como en países de Latinoamérica. Cada país ha adaptado las diversas modalidades disponibles a su realidad. Sin embargo, un elemento en común en todos ellos es la radiografía de tórax. Según la guía Sanford, el periodo de incubación promedio es de 5 días. Al inicio, por lo general, existen síntomas prodrómicos que duran de 7 a 10 días, tales como mialgias, malestar general, tos, fiebre, pérdida de los sentidos del gusto y del olfato, los cuales pueden progresar a dificultad respiratoria en la segunda semana, tomando un promedio total de 8 días hasta el desarrollo de disnea. Estas fases de la enfermedad se sustentan en la respuesta inflamatoria local a nivel alveolar, exacerbada por la ya conocida tormenta de citoquinas que actualmente está en investigación, tal como lo menciona esta publicación de este año de la revista Cell Death and Differentiation. Comprende no solo daño a los neumocitos, sino también a las células del endotelio vascular. Este último se postula que podría ser la causa de las manifestaciones extrapulmonares, así como de la microtrombosis que se ve en los análisis patológicos. Los antígenos leucocitarios humanos, por sus siglas en inglés Human Leukocyte Antigen o HLA, también entran en juego por parte de la predisposición genética del individuo.
así como la degradación del hialuronano, hecho conocido previamente por las autopsias de pulmones con síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que ocasiona la pérdida de la integridad vascular pulmonar en el lobulillo pulmonar secundario, como lo narran en esta publicación del Journal of Allergy and Therapy del año 2011, en el cual ya se sabía que la degradación de este glicosaminglicano contribuía al llenado del alveolo con líquido inflamatorio y también con plasma del compartimiento vascular. Yo recomiendo estas lecturas para que puedan ahondar un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Como lo mencionamos previamente, el daño pulmonar en casos de COVID-19 severo comparte rutas fisiopatológicas con el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Pero son lo mismo? Notemos que según la actual definición de Berlín de síndrome de distrés respiratorio agudo, se incluyen no solo criterios radiográficos, sino también criterios clínicos. Adicionalmente, en este estudio de la revista Lancet, publicado en marzo de este año, se observa que un 31% de casos de COVID-19 presentan síndrome de distrés respiratorio agudo, el cual muestra ciertas diferencias tomográficas con el causado en un cuadro de influenza H1N1, como lo sugiere este otro artículo de Chest publicado el mismo mes. También cabe resaltar que un cuadro severo de COVID-19 no siempre equivale a presentar síndrome de distrés respiratorio agudo, e incluso se plantea el uso de la tomografía para diferenciar entre los fenotipos clínicos que causan uno u otro cuadro. Esto tiene implicancias en el tratamiento y será tratado en la segunda parte de este vídeo cuando veamos el rol de la tomografía. Recomiendo, de paso, este seminario web de ultrasonido pulmonar realizado por colegas intensivistas chinos que discuten acerca de dicha diferencia y su implicancia en el manejo del paciente crítico. Muchos de ustedes habrán leído la posición del Colegio Americano de Radiología publicada el 11 de marzo, en la cual se menciona que la radiografía de tórax no es recomendada en el diagnóstico del COVID-19, siempre resaltando la importancia de las pruebas para detección viral. Sin embargo, siendo fieles a la realidad, debido a las distintas capacidades de respuesta y manejo de recursos que se han visto en los países afectados por esta pandemia, esto no se aplica en todos los escenarios. Hace 7 años se publicó una revisión en la red Cochrane en la que se evaluaba la utilidad de las radiografías de tórax en las infecciones agudas del tracto respiratorio bajo, observándose que la radiografía de tórax sin hallazgos no tuvo efecto en el curso clínico de los pacientes. Sin embargo, cuando se encontró en ella hallazgos sugestivos de neumonía, se constató una disminución en las duraciones de la enfermedad, de la tos y en la producción del esputo respectivamente. Todo esto en pacientes adultos. Parece una relación obvia. Si en la radiografía se observan signos de neumonía, el tratamiento será encaminado para esa presunción diagnóstica. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué tan buena es la radiografía de tórax para detectar casos de COVID-19? ¿Está indicada para el tamizaje de los pacientes? El año 2011, cuando ya se sabía de la existencia del virus del síndrome respiratorio agudo severo, se hizo esta revisión de parte de la revista Radiology, donde se mencionaba que el 50% de las radiografías en neumonías virales era normal. El 7 de abril se publicó en Radiology el consenso de la Sociedad Fleischner que trata acerca del rol de las imágenes de tórax en el manejo del paciente durante esta pandemia. Probablemente sea el consenso más importante hasta ahora sobre el tema, ya que fue realizado no solo con la contribución de colegas radiólogos, sino también neumólogos, así como otros especialistas. A grandes rasgos nos menciona que la utilidad del diagnóstico radiológico reside en el apoyo a la evaluación inicial del paciente según gravedad y en el seguimiento intrahospitalario de los casos. También se hace hincapié en el uso de equipos portátiles de radiografía para disminuir el número de contagios por contaminación, y se resalta la poca sensibilidad del estudio radiográfico convencional en comparación con la tomografía de tórax, lo cual lo hace inadecuado como medio de screening único. Este consenso propone 3 escenarios aplicables a diferentes realidades, lo que serán descritos a continuación. Antes de conocer a los escenarios del consenso Fleischner, les muestro una rápida comparación entre definiciones de caso de Perú y Estados Unidos. En el Perú, un caso comprobado o sospechoso de COVID-19 puede ser clínicamente categorizado en estas 3 clases según diversos parámetros:
La definición de caso según el consenso de la Sociedad Radiológica Norteamericana es más escueta, como pueden ver, pero coinciden con la ausencia de disnea en casos leves. Adicionalmente, se incluyen en dicho consenso la definición de probabilidad pretest, que en nuestro caso es alta por la transmisión comunitaria existente, y factores para la progresión del COVID-19 de acuerdo a las características del paciente. La carencia de recursos significativa, también mencionada en el consenso, involucra el acceso limitado o reducción de personal, equipos de protección, capacidad de pruebas virales, camas en hospitales y o ventiladores con la necesidad de triaje rápido. Empecemos con el primer escenario. Este escenario tiene 3 supuestos. El paciente tiene características leves consistentes con COVID-19 en un medio sin carencia de recursos significativa. Ciertamente es poco común en este continente para estos momentos, dado que la mayoría de países sí tienen carencias de recursos significativas. Partimos de tener un test para COVID-19. Vamos a ver que este test puede ser tanto positivo como negativo o no estar disponible. Al evaluar la probabilidad pretest, es decir, dependiendo del modo de transmisión que tenga el COVID en el medio, esta puede ser moderada o alta, o también puede ser baja. En nuestro caso, normalmente la probabilidad va a ser alta porque estamos en plena pandemia, la curva está ascendiendo. Entonces, la enseñanza hasta esta parte del algoritmo es que bajo estos supuestos del escenario 1, un paciente que tiene positivo en el test para COVID-19 puede ser tratado de la misma forma que un paciente que no tiene test para COVID-19, pero que tiene, sin embargo, una probabilidad pretest alta o moderada. En este caso, ya que hay transmisión comunitaria, aplica para nosotros, por ejemplo. Recuerden que estamos hablando de un paciente que tiene características leves de COVID-19, según la definición de casos que ya hemos expuesto. Entonces, después el siguiente paso es evaluar si es que el paciente tiene factores de riesgo para progresión de la enfermedad, cosa que ya hemos mencionado también. Aparte de la edad, otras comorbilidades. Entonces, si tiene, las imágenes están indicadas en un contexto de no carencia de recursos significativos, sobre todo para tener un basal. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antecedente de fibrosis pulmonar, antecedente de tuberculosis, va a tener algunas secuelas en el parénquima pulmonar. Entonces, esta imagen va a ser importante para tener un basal y saber desde qué punto la enfermedad está progresando en caso de que en el futuro muestre progresión. Aparte de esto, se monitoriza el estatus respiratorio, toda la clínica que hemos mencionado en la definición de caso, y si es que el estatus respiratorio empeora con esta flecha roja, entonces el seguimiento por imágenes está indicado, pero si no, entonces se continúa monitoreo. En cambio, si no tiene factores de riesgo para progresión de la enfermedad, entonces no se indican las imágenes bajo ningún motivo y simplemente al paciente se le aísla y se recomienda automonitoreo del estatus respiratorio, siendo únicamente indicadas las imágenes en caso de que éste empeore. Ahora, en caso de que la probabilidad pretest sea baja o que el test para COVID-19 sea negativo, entonces las imágenes no están indicadas de ninguna forma. Y simplemente al paciente se le sigue con automonitoreo de estatus respiratorio y solo si es que este empeora, las imágenes pasan a estar indicadas. Cabe resaltar que en medios de características similares a la nuestra, es decir, con carencias de recursos significativas, las imágenes no tienen ningún rol. Es decir, el consenso Fleischner no recomienda el uso de imágenes en casos leves, en pacientes con cualquier probabilidad pretest, pero en lugares de carencia de recursos significativos. El segundo escenario supone que el paciente tiene un caso moderado a severo de COVID-19 con un entorno sin carencia de recursos significativa y con cualquier probabilidad pretest. Tenemos al inicio el test para COVID-19, el cual puede salir positivo o negativo o no disponible. En este caso, cuando es positivo, se indican las imágenes porque el objetivo es establecer un estudio basal para identificar anormalidades cardiopulmonares que faciliten la estratificación de riesgo para evaluar la progresión.
En este caso también se monitoriza el estatus respiratorio y en caso de que éste empeore, están indicadas nuevamente en las imágenes para evaluar la probabilidad de factores que intervengan en ese empeoramiento, tales como embolismo pulmonar, neumonía bacteriana superpuesta o falla cardíaca potencialmente causada por daño miocárdico secundario a COVID-19. En caso de que esto no esté presente, se continúa simplemente el monitoreo. Y con esto también quiero dejar en claro que la guía menciona, cosa que también voy a repetir al final, que realizar imágenes a pacientes estables en el ambiente intrahospitalario no está aconsejado. El principal uso de las imágenes son en pacientes que tienen inestabilidad y empeoramiento en su estatus respiratorio. En caso de que el test para COVID sea negativo o no esté disponible, las imágenes también están indicadas. En este caso, la imagen puede dar lugar a un diagnóstico alternativo, obviamente fuera de la probabilidad de que sea COVID-19, y en ese caso se siguen las guías preexistentes para ese diagnóstico, según práctica clínica estándar. Y en ese caso, cuando no haya ningún diagnóstico alternativo o sea compatible con COVID, entonces lo que se hace es repetir el test o realizar si es que no se ha hecho antes para poder detectar COVID-19. La decisión depende de la probabilidad pretest y la disponibilidad de los test de detección. Hay que recordar que los falsos negativos son más prevalentes en medios de alta probabilidad pretest, como la transmisión comunitaria, por ejemplo, y las pruebas deben, por lo tanto, como se menciona aquí, ser repetidas. El tercer escenario de Fleischner es el más importante para nuestra realidad, ya que incluye los casos moderados a severos de COVID-19, así como alta probabilidad pretest en la transmisión comunitaria y carencia de recursos significativa. Esos son los supuestos que se manejan en este tercer escenario. Es el que actualmente estamos viviendo en nuestro país, en Perú. Al momento de publicarse este consenso, las pruebas rápidas aún no estaban difundidas, pero se hace referencia a su idoneidad en estos casos, ya que el tiempo para el resultado es mucho menor comparado con la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora nosotros partimos de la disponibilidad de un test rápido para COVID-19. Si es que tenemos esa disponibilidad, entonces este test puede salir tanto positivo como negativo. Entonces, si el test rápido es positivo en un paciente que tiene clínica moderada severa, entonces se puede establecer un estudio basal con los mismos motivos expuestos en el escenario 2. También a este paciente obviamente se le va a hospitalizar, ya sea en piso o en emergencia UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y se va a monitorizar su estatus respiratorio, y si este es cambiante o empeora, entonces también están indicadas las imágenes como en los casos anteriores, y si no, se continúa el monitoreo. Si el test rápido es negativo, aún así, como es un caso de un medio de alta probabilidad pretest por la transmisión comunitaria, entonces de todas maneras están indicadas las imágenes. Asimismo, si no está disponible, entonces nosotros tenemos el mismo tratamiento del paciente. Lo consideramos sospechoso de COVID, obviamente porque reúne las características clínicas de paciente sospechoso moderado o severo, y se realiza estudio por imágenes, y esto puede dar dos resultados: un diagnóstico alternativo en el cual se siguen las guías preexistentes como en el caso anterior, y otro en el que no hay diagnóstico alternativo o tiene características de COVID, y en ese caso la imagen cumple un rol de apoyo al triaje médico, ayudando a las decisiones de acuerdo a la disposición, el control de infección y el manejo del paciente. La idea es preservar la fluidez en esta toma de decisiones. Esto contrasta con lo mencionado en algunas guías iniciales que indicaban que las imágenes no tenían rol alguno en el diagnóstico. Esto se ha cambiado debido a que la mayoría de expertos que fueron autores del consenso Fleischner procedían de lugares donde había una alta prevalencia, como por ejemplo Nueva York, Italia, España y China. Después de haber revisado los escenarios del consenso Fleischner, veamos un sumario de las recomendaciones. En primer lugar, los estudios de imágenes no están indicados como screening para individuos asintomáticos. En un medio de transmisión comunitaria como el nuestro, donde la importancia del aislamiento de los casos es vital para frenar la tasa de contagios, los estudios por imágenes no modifican la conducta frente a casos asintomáticos. Más bien incrementarían el riesgo de contagio hacia otras personas, sobre todo si el personal de salud carece de implementos de protección personal.
Los estudios de imágenes no están indicados para casos leves de COVID-19 a menos que estén en riesgo de progresión de la enfermedad, como lo mencionó el escenario 1 en medio sin carencia de recursos. Los estudios de imágenes están indicados para casos moderados a severos con sospecha de COVID-19, independientemente de los resultados del test, como lo indican los escenarios 2 y 3, ya que tienen potencial de modificar la conducta frente a estos casos según sus hallazgos. Los estudios por imágenes están indicados en pacientes con COVID-19 y empeoramiento del estatus respiratorio, como en todos los escenarios lo mencionan. En un ambiente carente de recursos, donde el acceso a la tomografía es limitado, la radiografía es preferida para pacientes con COVID-19 a menos que el empeoramiento del estatus respiratorio amerite el uso de tomografía, como en el caso del tromboembolismo pulmonar. Las radiografías diarias no están indicadas para pacientes intubados estables o en mejoría. La tomografía está indicada para pacientes con afección funcional y o hipoxemia después de la recuperación del COVID-19. Esto debido a que se han descrito fenómenos cardiopulmonares como tromboembolismo pulmonar también. El test de COVID-19 está indicado en pacientes con hallazgos incidentales de la enfermedad en una tomografía. Hay que tomar en cuenta que el consenso Fleischner no favorece la radiografía sobre la tomografía, aconsejando más bien usar una u otra dependiendo de los recursos disponibles y del nivel de experticia. Recordemos que esto también está influenciado por las directivas locales. En China, prácticamente se adoptó la tomografía como método de screening, incluso en casos leves por la ventaja de poder detectar cambios tempranos que la radiografía no podía, permitiendo el aislamiento temprano del paciente. En cambio, en Nueva York se aconsejó el aislamiento de todos los pacientes y contactos hasta que estos presenten síntomas avanzados, en donde la radiografía usualmente era positiva en la admisión. Ha habido una charla el 17 de abril donde se discutió a fondo estos tres escenarios y también las conclusiones que les acabo de mencionar. Está colgada en el canal de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Si ustedes siguen este código QR, lo escanean con sus celulares, podrán acceder libremente a este vídeo. Veamos ahora el algoritmo de la British Society of Thoracic Imaging, solo como referencia. Se publicó en marzo antes del consenso Fleischner. En él se resalta la evaluación laboratorial complementaria a la evaluación clínica. Como ustedes pueden ver en su medio, menos del 50% de pacientes tienen fiebre, pero más del 80% tienen linfopenia. Entonces ellos se han basado en esos dos marcadores para decidir que si no hay ninguno, es poco probable tener un caso de COVID-19 para ese medio, repito. Entonces, una vez que se termina la evaluación clínica y laboratorial del paciente y se considera que es un caso probable sospechoso de COVID-19, entonces se evalúa su saturación de oxígeno y el SCORE-NEWS. El SCORE-NEWS, por sus siglas en inglés, National Early Warning Score, es una herramienta desarrollada por el Real Colegio de Médicos del Reino Unido que ayuda a la valoración inicial del paciente. Luego, dependiendo de la gravedad, podemos usar la radiografía de tórax. En este caso, cuando el paciente tiene saturación de oxígeno menos del 94%, SCORE-NEWS mayor o igual de 3, entonces se usa la radiografía de tórax. Y si no, solamente si es que hay indicación clínica, si es que estamos sospechando de algo más. Una vez que pasa eso, la radiografía de tórax puede tener hallazgos sugestivos de COVID-19 y en ese caso se procede a aislar el paciente. Si no, si sale normal o indeterminado, recordando que la radiografía es poco sensible a las manifestaciones del COVID-19 en sus etapas tempranas, entonces se usa la tomografía de tórax. Y una vez que se sepa que es COVID-19, se procede a aislar y si no, si es indeterminado, puede procederse a aislar o a revisar el caso por separado. Si resulta que no es COVID, según la tomografía, no se aísla al paciente y si se tiene el nivel de confianza según la radiografía, tampoco. Y en caso de que el paciente no se agrave, realmente la mayoría terminan con aislarse, pero con seguimiento del caso. Esto no es aplicable a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la tomografía de tórax no está presente en todos los establecimientos de salud aquí en el Perú, así que no estamos en condiciones de implementar este algoritmo. Pero de todas maneras se los presento como una ilustración de cómo la radiografía de tórax sirve para la evaluación inicial del paciente. Hay otros protocolos también del Reino Unido que rápidamente vamos a ver aquí, el de Basildon y el protocolo del University College London Hospital, solamente para verificar aquí que en pacientes con enfermedad moderada severa se utiliza la radiografía de tórax junto con la reacción en cadena de la polimerasa.
En este caso, de este protocolo, las pacientes con alta probabilidad de tener COVID-19 tienden a presentar cambios en la radiografía de tórax. Entonces, como vemos acá, la radiografía de tórax sí tiene un rol importante en la evaluación inicial de un paciente, no solamente según la Sociedad Radiológica de Norteamérica, sino también en la opinión de colegas del Reino Unido. En Latinoamérica hay una limitación en los recursos de salud evidente desde hace años previos. Los países vecinos han implementado medidas similares a las ya expuestas, adaptándolas a los medios particulares de cada uno. En general, la mayoría concuerda en que los estudios por imágenes solo están indicados si tienen potencial de cambiar la conducta clínica, lo que cobra importancia según la severidad del paciente. En el caso concreto del Perú, nuestra realidad nos muestra que los equipos de rayos X son mucho más numerosos que los de tomografía, teniendo en cuenta la desinfección a profundidad necesaria luego de realizar un estudio tomográfico, por lo que se corre el riesgo de ralentizar el flujo de pacientes al existir gran demanda, a menos que se disponga de más de un tomógrafo. También cabe resaltar que la radiografía tiene poca sensibilidad, sobre todo al inicio de la enfermedad. De esta forma, su valor reside en acompañar la valoración clínica laboratorial basal de los casos moderados y severos para tomar conductas. Recordemos que en las definiciones de caso, para considerar a un paciente como caso moderado, los estudios radiológicos son un criterio más y no son un factor de screening. Otro aporte de los estudios por imágenes reside en el seguimiento de los pacientes en el ámbito hospitalario, siendo invaluables en casos de deterioro clínico. Aquí, la radiografía portátil cumple una labor vital. Más que contraponer la radiografía a la tomografía, entendamos que el objetivo final es asegurar el flujo de atención. Por lo tanto, como se aprecia en el consenso Fleischner, sobre todo en el tercer escenario, se debe adaptar de acuerdo a las modalidades que existan en cada medio. Adicionalmente, la Sociedad Peruana de Radiología ha dado 4 recomendaciones principales. En el caso de un paciente que tenga sospecha de portar coronavirus, las pruebas radiológicas las indicará el estado clínico del paciente y no la infección en sí, es decir, no van a hacer una prueba que nos diga que el paciente está infectado o no. Todo tiene que ser una evaluación en conjunto. La clínica, la prueba de laboratorio y la radiografía siempre son los pilares fundamentales, que son la reafirmación de la primera recomendación. La tercera recomendación, mientras haya disponibilidad de la prueba de laboratorio, ya sea la prueba por reacción en cadena de la polimerasa o la prueba rápida, no está indicada los estudios imagenológicos como prueba de despistaje, y esto es reafirmando también que el screening aún no ha sido aceptado del todo, sobre todo porque hay casos en que son asintomáticos y al saber que tienen características de COVID en la imagen no cambiaría su manejo por su cuadro clínico. Y la última recomendación, que en la radiografía de tórax, si es que es necesaria, se deberá realizar en 2 incidencias, posterior anterior y lateral, en la medida en que sea posible. Obviamente, si el paciente está hospitalizado o postrado, no podremos realizar fácilmente la incidencia lateral. Y la tomografía de tórax solo se usará en caso de que haya un deterioro clínico en el cuadro del paciente que no tenga traducción en la radiografía de tórax estándar. Muy bien, hasta acá entonces ya conocen, estimados colegas, por qué el uso de estudios de diagnóstico por imágenes en pacientes con COVID, cuál es el rol que estos desempeñan y según su centro de trabajo, según el hospital donde laboren, según su capacidad resolutiva, ya saben qué estudio pedir y para qué pedirlo, sobre todo en este caso en nuestro medio que ya tenemos transmisión comunitaria. Como la atención humana máximo dura 30 minutos, entonces sería bueno que pausen el vídeo, vayan a refrescarse, a comer algo para seguir con la segunda parte que para muchos va a ser atractiva, que es los hallazgos radiográficos en pacientes con COVID-19. Vamos a tratar de reporte, categorías y escalas en un lenguaje lo suficientemente sencillo como para que no solo colegas radiólogos lo entiendan, sino también todo el personal de salud, porque, siendo sinceros, todos en algún momento vamos a ver exámenes de imágenes en pacientes COVID, entonces debemos tener al menos una noción básica sobre cómo interpretarlos. Ya habíamos hablado de la poca sensibilidad que posee la radiografía de tórax, lo que le impedía constituir un método de screening. Si no estuviéramos en medio de una pandemia, sería una enfermedad difícil de diferenciar de otra solo por esta modalidad de imagen.
Veamos aquí, por ejemplo, tenemos estas 3 radiografías obtenidas de pacientes portadores de los 3 coronavirus más importantes en los últimos años. Solo por su aspecto es imposible diferenciar uno del otro solo con la radiografía. Por cierto, al pulmón que tiene color entre comillas negro, lo llamaremos de ahora en adelante radiolúcido. Es un pulmón con alvéolos llenos de aire en su interior, que no ofrece resistencia al paso de los rayos X y por ello se ve así en la radiografía. Por el contrario, el pulmón de color blanco entre comillas lo llamaremos de ahora en adelante radioopaco. Es un pulmón con alvéolos llenos de líquido que, como comentamos en la fisiopatología, es un líquido inflamatorio. Estas otras 3 imágenes son de otras patologías que también nos ilustran lo poco exclusivas que son las características radiográficas del COVID-19. Vimos previamente que este virus puede causar síndrome de distrés respiratorio. Aquí hay otros ejemplos de este mismo síndrome causado por otras etiologías que no ofrecen distinción alguna. Asimismo, la influenza H1N1 también puede darnos un cuadro similar. ¿Cuál es el punto clave en esto? Tener en cuenta que los hallazgos se superponen dependiendo del contexto. Aquí estamos en transmisión comunitaria. Es muchísimas veces más probable que un paciente con el cuadro clínico correspondiente sea COVID-19 que cualquiera de estas patologías. Han salido varias publicaciones sobre la utilidad y los hallazgos en la tomografía, probablemente influenciados por ser el examen más usado en el país donde se inició todo. Pocos se han enfocado en la radiografía de tórax y la mayoría que sí lo hacen tienen pocos pacientes. Rescato, sin embargo, algunos de ellos. Por ejemplo, publicado en Radiology a finales de marzo, nos cuenta que la sensibilidad y especificidad de la radiografía de tórax actuando como método diagnóstico único en un grupo de pacientes alcanzó entre 25% de sensibilidad y 90% de especificidad, respectivamente. El problema es que solo se incluyó 17 pacientes y 20 controles en el estudio. En esta publicación del New England Journal, sin embargo, se incluyen más pacientes en el análisis radiográfico, 274 en total, y vemos así la frecuencia de diferentes hallazgos. Los pacientes con enfermedad severa definida según criterios de la Infectious Disease Society of America tienen más porcentaje de hallazgos, así como de consolidación bilateral, o sea, parénquima pulmonar comprometido en ambos lados. Este otro cuadro nos narra algo interesante. El Composite Primary Endpoint agrupa desenlaces clínicos diferentes, como podemos ver aquí. Son pacientes que han sido admitidos a UCI, han usado ventilador mecánico o han muerto. La interpretación es sencilla. Los pacientes que sufren estos desenlaces tienden a presentar más hallazgos y zonas de consolidación bilateral o compromiso pulmonar bilateral. Entonces el punto clave es lo que vemos en la radiografía tiene implicancias incluso con el pronóstico del paciente. Lamentablemente, el hecho de que se interprete como normal un estudio radiográfico no es una garantía de que no existan anormalidades. El estudio enfocado en la radiografía de tórax en pacientes con COVID-19 más grande hasta donde he visto es donde se recolectaron los datos de 636 radiografías de tórax. Miren aquí, una segunda lectura disminuyó el porcentaje de radiografías categorizadas como normales. Tengamos en cuenta que ambas lecturas fueron realizadas por médicos radiólogos. Casi un 90% sumaron los casos normales más hallazgos leves. Entonces el punto clave aquí es que la radiografía debe ser considerada como lo que es, un examen auxiliar sumado al criterio clínico y no una herramienta de screening aislada. Posteriormente, cuando describamos en amplitud los hallazgos, vamos a volver a esta diapositiva. Observen este ejemplo ilustrativo de la sensibilidad radiográfica. Al inicio de la enfermedad es perfectamente plausible no ver nada en la radiografía de tórax. En el estudio anterior del New England Journal que acabamos de ver, casi un 60% de casos tenía hallazgos radiográficos, pero el resto no. Aquí vemos en la radiografía que no es posible definir con certeza lesiones en los campos pulmonares. La tomografía, en cambio, nos demuestra con su buena sensibilidad que sí hay compromiso pulmonar en este paciente. En este caso, no es una radiopacidad, hablamos de una zona de densidad incrementada en el parénquima, ya que en la tomografía hablamos de regiones con densidad incrementada o densidad disminuida, hiperdensas o hipodensas. En este caso, el parénquima pulmonar de la región basal derecha externa está afectado, pero solo se podía ver con certeza en la tomografía.
Algo que seguramente habrán escuchado varias veces es el término vidrio esmerilado. Debido a su naturaleza, este tipo de vidrio solo permite ver vagamente lo que está detrás de él. Permite ver la silueta, pero no los bordes de forma definida. Igualmente en el pulmón, cuando aparecen estas opacidades o radiopacidades en vidrio esmerilado, que son, entre comillas, unas manchitas en los campos pulmonares que son ciertamente radiopacas, pero no lo suficiente como para ocultar por completo la silueta de los vasos de la trama broncovascular natural del pulmón. El parénquima pulmonar afectado contiene alvéolos. Esos alvéolos están distribuidos por todo el parénquima, tanto en el centro como de forma periférica, y agrupados forman los lobulillos pulmonares secundarios. Cuando estos son afectados por el virus, empiezan a llenarse de líquido poco a poco y el espacio aéreo, el que está ocupado por el aire que respiramos, empieza a disminuir. Entonces los rayos X tienden a tener más dificultad para traspasar el tejido en la placa y por eso es que se empieza a aumentar su densidad radiográfica. Asimismo, como en el COVID-19, se observa un proceso inflamatorio en el intersticio, que es ese espacio de tejido que se encuentra entre el neumocito y la célula endotelial. Entonces, este intersticio, que normalmente es delgado en un alvéolo normal, se va a engrosar y por lo tanto también ocasiona una pérdida del espacio aéreo porque este aumento del grosor se hace a expensas también del volumen total del alvéolo. Entonces, el vidrio esmerilado es causado tanto por el alvéolo a medio llenarse de líquido y por el intersticio que está engrosado por el proceso inflamatorio. Estas zonas, con la progresión de la enfermedad, empiezan a hacerse más numerosas y a confluir en otras más densas y más grandes hasta que ya no se puede ver nada detrás. Típicamente, al inicio de la enfermedad, estas opacidades se originan en los márgenes, en los bordes del campo pulmonar, así como esta de acá que señala la flecha. Pueden aparecer otras por aquí, otras por aquí, otras por aquí, y como inicialmente son de poca densidad y encima son translúcidas, es muy difícil de verlas en una radiografía normal. Es por eso que la mayoría de radiografías al inicio no detectan anormalidades, justamente porque son difíciles de ver. Cuando vean la radiografía de un paciente con sospecha de COVID, presten mucha atención a los márgenes porque allí es donde empiezan a aparecer las anormalidades. Asimismo, también tengan en cuenta que las mujeres tienden a tener más tejido en las bases por las mamas y también que muchas veces la radiografía no es bien tomada o el paciente no puede separar bien los brazos y vemos el margen de las escápulas que muchas veces en pacientes sobre todo o con obesidad o sobrepeso van a superponerse al tejido blando y podemos confundirlas con radiopacidades. Hay que tener mucho en cuenta eso. Justamente, esa es la definición del término vidrio esmerilado en el glosario Fleischner, que es un documento que usamos radiólogos, neumólogos y otros especialistas para unificar conceptos radiográficos y tomográficos. Aunque el concepto de vidrio esmerilado se define originalmente tanto para la radiografía como para la tomografía, la mayoría de colegas radiólogos lo usa más para sus reportes tomográficos. Otra palabra usada es el término infiltrado, el cual, si bien es cierto, no figura en el glosario Fleischner, el mismo que favorece el término opacidad, muchos colegas también lo usan para describir un área patológica del parénquima pulmonar que usualmente no cambia la morfología del mismo, como si lo haría, por ejemplo, un nódulo, una masa, un derrame. Por lo que a veces podemos leer en los informes infiltrado intersticial, infiltrado parenquimal, infiltrado en vidrio esmerilado. Pero eso no nos debe alejar del punto que es entender lo que describen. Entonces, la clave aquí es, más importante que tener un lenguaje unificado en estos tiempos de pandemia, es manejar los mismos conceptos a la hora de observar la radiografía. En un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Radiológica de Norteamérica y la Universidad de Pensilvania, se lanzó hace poco esta propuesta de categorías radiográficas y lenguaje estándar que estoy seguro encontrarán muy útil. Veamos entonces el primer concepto, el de neumonía multifocal o bilateral. Demostremos lo que leemos aquí en las imágenes que vienen a continuación. La neumonía multifocal o bilateral es el patrón típico de COVID-19 y es el que vamos a encontrar en la mayoría de pacientes sintomáticos.
Acá podemos ver, por ejemplo, dos tipos de radiografías donde muestran la coexistencia de lesiones diferentes. Por ejemplo, acá vemos radiopacidades mal definidas, no tienen márgenes precisos, son de tipo algodonoso, pero son de diferentes densidades. Esta de aquí es una densidad media translúcida que nos permite ver un poco de las estructuras que hay detrás. Esta corresponde a una radiopacidad en vidrio esmerilado. En cambio, esta de acá, que es más grande, tiene una mayor densidad en la radiografía. Es por eso que no nos permite ver con claridad las estructuras detrás. Es una consolidación basal. Otra cosa también es la ubicación. La ubicación de las lesiones normalmente tiende a ser en su mayoría en los 2/3 inferiores del campo pulmonar, tanto en la periferia como en la base. Eso es característico del COVID-19. Acá también podemos ver la coexistencia de dos tipos de lesiones, una en vidrio esmerilado de forma redondeada, que es esta de aquí, y otra que es un poco más densa en la base del pulmón izquierdo, que corresponde, como en el otro caso, a una consolidación. Son diversos tipos de lesiones que podemos ver en un solo paciente. Al avanzar la enfermedad, estas zonas que hemos descrito empiezan a hacerse más numerosas y a confluir, haciendo que el parénquima pulmonar pierda el espacio aéreo al llenarse la mayoría de alvéolos de líquido inflamatorio y al engrosarse el intersticio. Acá podemos ver a la derecha un pulmón que tiene áreas en vidrio esmerilado dispersas en todo el parénquima y otro que está en su mayoría ya con áreas confluentes. Conforme pasa el tiempo, este pulmón empieza a perder la mayoría de áreas de espacio aéreo conservado y todas empiezan a sufrir el acúmulo de líquido inflamatorio. También vemos que en un porcentaje de pacientes los pulmones empiezan a perder por completo esas áreas con contenido aéreo, y en este caso obtenemos lo que se llaman, entre comillas, pulmones blancos, que ciertamente son más numerosos en pacientes con síndrome de estrés respiratorio, pero no son patognomónicos de este, porque recordemos que para su diagnóstico necesitamos los criterios de Berlín. Otro patrón que también se menciona es el patrón de neumonía focal, el cual es inespecífico y es menos típico para COVID-19 que el patrón anterior, que es la neumonía multifocal. Acá tenemos algunos ejemplos de neumonía focal. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay un área de radiopacidad de márgenes mal definidos, que está señalada por las flechas, que está alrededor del hilio, que no lo tapa totalmente. Podemos ver difuminado el margen del hilio pulmonar, sin embargo sabemos que hay algo ahí porque es diferente que el otro lado. Eso correspondería a un área en vidrio esmerilado en la región iliar del campo pulmonar derecho. Acá también vemos otra similar pero de densidad más aumentada, entonces ya no podemos ver una diferenciación con el hilio, entonces esto ya correspondería a una consolidación focal. Ambos patrones corresponden al patrón de neumonía focal, dado que es en un solo punto en ambos parénquimas. El otro pulmón está normal. Acá podemos ver otros ejemplos también de neumonía focal, otro que está no en el hilio en este caso, sino en el tercio superior del hemitórax izquierdo, esta área mal definida. Y acá también otro caso de neumonía focal, pero esta vez es más típica en la posición que es marginal respecto al parénquima pulmonar. Y en estos casos son patrones inespecíficos porque pueden verse también en otras enfermedades como una neumonía incipiente. Hablando de neumonías incipientes, si nosotros vemos una consolidación focal lobar netamente con márgenes delimitados por la cisura y que cubre un segmento o un lóbulo pulmonar, entonces aleja el diagnóstico de neumonía viral y acerca más el diagnóstico de neumonía bacteriana, la causada por el estreptococo. Similarmente, si vemos una cavidad, una imagen radiolúcida que esté dentro de nuestra consolidación, también aleja el patrón de neumonía viral típica de COVID, porque el COVID, recordemos que hasta ahora no se ha visto que cause cavitación. En estos casos consideraríamos otros patógenos como el estafilococo aureus que pueden causar cavitaciones. Los hallazgos indeterminados corresponden a aquellos estudios radiográficos que no poseen evidencias que concluyan el diagnóstico de neumonía con claridad, por lo que tanto el COVID-19 como otras enfermedades pueden estar presentes. Recordemos que los otros dos conceptos previos sí implicaban neumonía, una multifocal y una focal. Aquí en esta radiografía, por ejemplo, de la izquierda, vemos que en la base pulmonar de este lado se observan radiopacidades lineales periféricas muy parecidas a las atelectasias. Las atelectasias son regiones parenquimales que
son producto del colapso alveolar de densidad incrementada y normalmente presentan un aspecto lineal definido, no como las opacidades de la neumonía, sino con márgenes que podemos notar, y usualmente tiene un aspecto cuneiforme, más o menos así lineal, que es lo típico. Asimismo, como existe acá una zona de parénquima radiopaco alrededor, uno no puede simplemente afirmar que solo se trate de una telectasia o de una región hipoventilada. Este paciente fue COVID positivo. Aquí en cambio tenemos un paciente que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que al acudir con síntomas sugestivos de COVID-19 y observar su radiografía vemos cambios parenquimales difusos, sobre todo en las bases, en el lado derecho, que no tenemos la certeza de que sean recientes o antiguos. Las radiopacidades que vemos en ambos tercios inferiores bien podrían deberse a una exacerbación de la enfermedad pulmonar. A esto se refieren cuando se menciona que no hay certeza de estabilidad. Este paciente, en cambio, fue un paciente COVID negativo. Este estudio radiográfico perteneció a un paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva y cirugía torácica. Y vemos, en vez de las radiopacidades parenquimales típicas, la presencia de múltiples líneas que parten en su mayoría desde el hilio pulmonar, el cual, por cierto, se encuentra incrementado de tamaño, e incluso son predominantes en el lóbulo superior derecho. Dado su antecedente y las características mostradas, uno podría pensar en descompensación de su cuadro, y siguiendo las recomendaciones del consenso Fleischner, se realiza una tomografía en donde además se observa el engrosamiento del intersticio, así como incremento de la densidad del parénquima pulmonar en ambos lados de forma muy heterogénea, combinando áreas de vidrio esmerilado con zonas de consolidación parenquimal. Usualmente el edema pulmonar cardiogénico puro tiende a ser más uniforme y no de este tipo intercalado. Este fue un caso de COVID positivo. Este es un ejemplo que nos ilustra bien lo que vemos en el día a día, que son pacientes con múltiples comorbilidades que usualmente no se van a manifestar como lo que hemos visto que son patrones típicos de COVID, como por ejemplo las radiopacidades periféricas. En este caso, como vemos, son patrones que distan mucho de lo que podríamos esperar. Por eso son hallazgos indeterminados y solo la prueba nos dirá si son o no son COVID positivo. Finalmente, los hallazgos negativos, cuando definitivamente no hay signos de neumonía. Y esto incluye a las radiografías normales y a los pacientes que tenemos la seguridad que no han tenido cambios con respecto a su radiografía de tórax previa. Antes de pasar a ejemplos de hallazgos negativos, quiero acotar algo. La British Society of Thoracic Imaging ha publicado también, al mismo tiempo que su propuesta del protocolo de atención, unas categorías similares para la clasificación de las radiografías usadas en la evaluación inicial de pacientes sospechosos. Lo interesante es que separan la categoría normal de la categoría no COVID. La radiografía de apreciación normal no excluye el diagnóstico, el cual solo debe ser confirmado por la prueba correspondiente, que para efectos del algoritmo es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. La categoría clásica o probable representa básicamente la unión de los conceptos de neumonía multifocal y de la neumonía focal ya descritos. La categoría no COVID-19 tiene una definición más detallada, ya que especifica que incluye al neumotórax, la neumonía lobar, la efusión pleural, el edema pulmonar y otros. Y por último, la categoría indeterminada simplemente incluye lo que no pertenece a ninguna de las demás. Entonces, tomando como ejemplo la definición de la British Society of Thoracic Imaging, los hallazgos negativos comprenderían, por ejemplo, al neumotórax. Como vemos aquí, el pulmón derecho está colapsado y simplemente se reduce a esto de aquí. A la neumonía lobar que mencionamos previamente, que es un hallazgo no sugestivo de COVID-19. Al derrame pleural, importante. El COVID-19 puede ocasionalmente dar un derrame pleural muy pequeño, pero nunca nos ocasionará esta imagen en menisco típica, signos de edema pulmonar como cardiomegalia y la cefalización de vasos definida. Salvo excepciones, como hemos visto, la mayoría de veces la diferenciación es clave aquí por la distribución de las opacidades, que normalmente en el COVID-19 son periféricas. También se han descrito casos de radiopacidades nodulares que no son más que pequeñas áreas de compromiso parenquimal, solo que de forma redondeada, semejando a un nódulo pulmonar en la radiografía. Este es el caso de un paciente COVID positivo.
Se preguntarán seguramente dónde queda el patrón intersticial que vimos en algunos estudios. Veamos estos estudios una vez más. Recuerden este estudio, el estudio hecho con 274 pacientes, en donde se vio que la mayoría de anormalidades estaba en los pacientes con enfermedad severa. Aquí vemos que hay un rubro, el rubro de anormalidades intersticiales, que es ciertamente muy bajo, tanto para enfermedad severa como no severa, y también para los composite endpoint, que también hemos revisado qué es lo que significa. Es muy bajo y es el que menos representa en frecuencia, siendo la mayoría las opacidades en vidrio esmerilado que hemos visto, tanto bilaterales como focales, sobre todo las bilaterales que son típicas. El otro estudio, sin embargo, nos decía algo contrario. Este estudio nos hablaba de 636 radiografías ambulatorias en pacientes. La mayoría de estos hallazgos han sido infiltrados intersticiales, entonces vemos que hay una diferencia entre ambas poblaciones, la población de China versus la población de Nueva York. Ciertamente la frecuencia de dicho hallazgo es muy variable sin que se haya podido encontrar una explicación del por qué hasta ahora. Aquí en esta radiografía, por ejemplo, vemos zonas que representan líneas radiopacas que llegan hasta la misma periferia, hasta el margen pleural. Son finas y representan el engrosamiento inicial del intersticio pulmonar. Ya dijimos que el COVID-19 es una enfermedad que compromete tanto intersticio como espacio aéreo alveolar. Según algunos colegas, es posible que este patrón intersticial que se ve en las radiografías sea una manifestación inicial precedente incluso al patrón en vidrio esmerilado. Es difícil de ver, sobre todo si es el único hallazgo y más aún si es periférico en personas con obesidad o con tejido mamario prominente, como en el caso de las mujeres. Esta es una de las razones por las que la radiografía es poco sensible, porque muchas veces la primera manifestación no es tan evidente. He leído unas cuantas publicaciones donde a este patrón en específico se le llama neumonitis, y ya cuando desarrollan vidrio esmerilado o incluso consolidación ya hablamos de neumonía. En realidad es un juego de términos relativo y todo apunta a una sola cosa: probable infección COVID-19. Bueno, antes de pasar a algunos aspectos súper importantes de la radiografía de tórax, quiero hacer algunas acotaciones acerca de la técnica con la que se toman, sobre todo en algunos aspectos que podrían beneficiar a los lugares donde no tienen otro método diagnóstico. Por ejemplo, ha habido un webinar en Japón hace poco del St. Mariana University School of Medicine donde hablan de que la proyección oblicua puede beneficiar mucho a la búsqueda de esas lesiones periféricas, consolidativas o en vidrio esmerilado, ya que sacan a la escápula y ponen en relieve el lado afectado. Entonces una de las propuestas es que se considere las proyecciones oblicuas, sobre todo la oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda, entre 15 y 25 grados, que faciliten la visión de este margen periférico en ambos campos pulmonares. Otra de las proyecciones que también se ha mencionado es la proyección lateral, que también estaba considerada en las recomendaciones de la Sociedad Peruana de Radiología. Y esta de acá es una demostración del por qué. Tenemos un paciente que aparentemente no tiene mayores hallazgos en su radiografía de tórax póstero anterior. Sin embargo, en la proyección lateral de la misma radiografía se demuestra que el espacio claro que normalmente vemos retrocardíaco, como por ejemplo aquí, este es un paciente normal, este espacio retrocardíaco debe ser totalmente radiolúcido, representa la superposición de las dos bases pulmonares en ese eje. Sin embargo, este paciente tiene el espacio retrocardíaco radiopaco. Eso nos sugiere que las dos bases pulmonares en realidad tienen un aumento de su densidad radiográfica casi imperceptible, pero que están apoyadas por esta evidencia. Entonces, en eso radica la proyección lateral, nos permite tener una mejor idea si es que las bases pulmonares realmente están bien o no. Ya aprendimos a reconocer pistas que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad en la radiografía de tórax, pero ¿se puede cuantificar o valorar la severidad de la misma? A continuación, algunas propuestas interesantes. La British Society of Thoracic Imaging fue una de las primeras en plantear un modelo de informe para pacientes con sospecha de COVID-19. Quiero resaltar esta parte. Vemos que plantea una valoración de la gravedad según lo que se ve en la radiografía. La sencilla escala es como sigue. Llamaremos a la enfermedad
leve cuando veamos más radiolucidez que radiopacidad, es decir, de todos los campos pulmonares que vemos, ganen en extensión las zonas más negras entre comillas, o sea, las zonas más radiolúcidas. Llamaremos a la enfermedad moderada cuando tengamos una cantidad relativamente equivalente de áreas radiolúcidas con áreas radiopacas, y llamaremos al cuadro severo cuando ganen en extensión las áreas radiopacas a las áreas radiolúcidas. Esto simplemente es una valoración cualitativa de lo que vemos en la radiografía, es decir, mientras más áreas pierdan la transparencia aérea normal, quiere decir que el alveolo está más lleno de líquido, entonces es más severo. Asimismo, se planteó un modelo de informe cuando nuestro paciente está en la unidad de cuidados intensivos, basándose en la comparación con exámenes anteriores. En el año 2018 se ideó una escala para evaluar la severidad del edema pulmonar en un contexto de síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta escala se denominó RALE, por sus siglas en inglés Radiographic Assessment of Lung Edema. Para el escenario de la pandemia del COVID-19 se planteó simplificarla y aplicarla para valorar el grado de compromiso parenquimal en este estudio de 64 pacientes. Consiste simplemente en asignar un puntaje a cada campo pulmonar de acuerdo a su porcentaje de compromiso, como pueden ver aquí. Si bien es cierto, no nos plantean categorías en el artículo, se mencionó como leve al puntaje entre 1 y 2. Asimismo, se supo que el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el máximo de hallazgos en la radiografía fue de entre 10 a 12 días, y que el tiempo desde que la radiografía fue positiva hasta que se hizo negativa, o sea sin hallazgos, fue de 6 más menos 5 días. Esta escala podría ser útil para el seguimiento de los pacientes. A finales de marzo, colegas italianos publicaron un estudio donde validaron otra escala de severidad con 100 pacientes para luego aplicarla a 783 pacientes como figura en estos preprints en Research Square. Esta vez se divide a los campos pulmonares en 3 zonas y de acuerdo a los hallazgos en cada una de ellas se aplica el siguiente score. Cuando no haya normalidades 0, cuando hay infiltrados intersticiales 1, cuando hay de ambos intersticiales y alveolares a predominio intersticial 2 y cuando hay intersticiales y alveolares a predominio alveolar, o sea consolidaciones propiamente dichas, el score 3. Uno de los puntos fuertes de esta escala es su sistematización de las zonas, ya que mencionan los reparos anatómicos, pared inferior del botón aórtico y margen inferior del ilio derecho. Lo malo es que no nos plantean categorías, pero nos mencionan que hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 80 años en su mayoría tienden a presentar un puntaje mayor o igual a 8. Asimismo nos dan esta data que concuerda con lo que ya sabíamos. Los hombres tienen más puntaje de severidad. Desde el mes pasado también se propuso una escala por parte de colegas de Barcelona, así como un modelo de reporte inicial de radiografía torácica que se parece a las ya vistas en lo que planteó la Sociedad Radiológica Americana y la British Society of Thoracic Imaging. La categoría compatible corresponde a la neumonía multifocal. La categoría sugestiva o sospechosa incluye la neumonía focal, así como radiografías con menos lesiones y con diferentes localizaciones. La categoría no concluyente corresponde a la indeterminada y la no sugestiva, así como la categoría normal, están englobadas en hallazgos negativos, haciendo una comparación a grandes rasgos. Les dejo un enlace mediante código QR a esta propuesta para que puedan ver con amplitud ejemplos de estas designaciones desde el punto de vista de su autor. Asimismo, la Sociedad Española de Radiología Médica publicó un modelo de informe más detallado donde se describen, de manera resumida, hallazgos sugestivos, lesiones no típicas y patologías alternativas. Varias de estas coinciden con los hallazgos descritos por las sociedades previamente mencionadas. Otro punto fuerte de esta clasificación de severidad es el score ERVI, por sus siglas de Escala Radiológica para Valoración del Ingreso o Alta del Paciente, que plantea dividir en 3/3 los campos pulmonares y se le asigna puntaje de acuerdo a la extensión de las lesiones, así como de los hallazgos asociados. Por ejemplo, si en un pulmón tenemos menos de 3 lesiones, 1 o 2, o menos de 3 campos, entre comillas, o menos de 3/3 del pulmón afectados, 2/3 o 1/3 es un punto. En cambio, si en otro pulmón tenemos 3 lesiones
o los 3 campos afectados, entonces esto valdría 3 puntos. Es así que hay combinaciones dependiendo de cómo estén los pulmones del paciente. Pueden estar los dos así, sería 1 más 1, 2 puntos. Pueden estar uno de esta forma y el otro comprometido totalmente, sería 1 más 3, 4 puntos. Y podría ser que los dos estén comprometidos totalmente, serían 3 más 3, 6 puntos. Se le agrega uno más si es que entre los dos pulmones hay 3 o más campos comprometidos, o sea, tercios. Y se le agrega uno más si es que hay consolidación, si hay adenopatía, si hay derrame pleural o criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo. En la revisión con los pacientes se encontró que un puntaje de 3 o más puntos es un posible factor de mala evolución, con esta escala de severidad de aquí, de 0 a 1 leve, 2 a 4 moderado y 5 a 8 severo. Finalmente recordemos que el COVID-19 tiene fases en su evolución que han sido ampliamente documentadas en la tomografía y que por desgracia no son fáciles de distinguir radiográficamente. Esto lo trataremos a fondo en el capítulo 2 de esta serie. Muy bien, ya hasta acá ha transcurrido otra media hora. Les recomiendo que pausen el vídeo si es que lo están viendo de corrido y vayan a tomar algo o a comer algo. En esta última parte vamos a ver casos clínicos con correlación radiológica para aplicar lo que ya hemos visto. Este es el primer caso. Este es un paciente varón de 30 años que se presentó con malestar general, fiebre de 5 días de evolución y tos de 2 días de evolución, así como disnea. Al inicio le toman su radiografía de tórax. Según la Sociedad Radiológica de Norteamérica, estamos frente a una neumonía focal. Se puede ver por qué. Hay opacidades bilaterales en ambos campos pulmonares a predominio periférico. La Sociedad Británica de Imágenes Torácicas también coincide en que es un patrón clásico o probable de grado severo porque casi todo está totalmente radiopaco. Hay pocas áreas radiolúcidas en ambos campos pulmonares. El score rail, que nos da una visión de qué tan severo es el cuadro, da un 7 de 8 porque el lado derecho tiene un compromiso del 100%, mientras que el lado izquierdo tiene un compromiso del 75%, lo cual da un total de 7 puntos. El score italiano requiere que dividamos los campos pulmonares en 3 partes, de acuerdo a lo que hemos visto en los reparos anatómicos: borde inferior de cañón aórtico o de botón aórtico y margen inferior del ilio derecho. Entonces vemos aquí que tenemos los puntajes 3 por consolidación, 3 por consolidación, 2 por patrón de vidrio esmerilado a predominio intersticial. Acá también esta radiopacidad focal es un patrón de vidrio esmerilado de tipo intersticial en el lenguaje del score italiano, y estas dos son radiopacidades más del tipo consolidativo. Entonces los dos tienen un total de 3 puntos aquí, y en total de todos sería 16 puntos, 16 de 18. Luego vemos el score ERVI. El score ERVI, acá tenemos las 3 áreas comprometidas, entonces sería un puntaje de 3, acá igual. Las 3 áreas están comprometidas por las radiopacidades, entonces tenemos un puntaje de 3. Le sumamos 1 porque hay consolidación y le sumamos 1 también porque hay 3 o más zonas comprometidas, entonces en total sería un 8 de 8. En el caso 2 vamos a ver que es un paciente varón de 71 años con disnea, hospitalizado por 2 días al inicio de los síntomas. Esta es su radiografía de ese entonces. Vemos que también sigue siendo una neumonía, pero esta vez una neumonía focal porque solo vemos una opacidad aquí. Según la Sociedad Británica sería un patrón indeterminado leve porque el COVID-19 no es la única enfermedad que causa esta radiopacidad. Podría ser incluso una neumonía incipiente por estreptococo. También vemos aquí que hay aumento de la trama intersticial en ambas bases. Todo junto no da más de la mitad de todo el campo pulmonar visible comprometido, por eso es una magnitud leve. El score rail tiene magnitud 3 de 8, ¿por qué? Porque acá hay un compromiso basal tenue de 1 punto y acá hay un compromiso entre 25 y el 50%, lo cual da 2 puntos, total 3. El score italiano, que nos da una apreciación de la severidad también, es de 5 de 18, ¿por qué? Porque mientras estas dos áreas están radiolúcidas, acá hay un puntaje de 1 que constituyen un patrón intersticial sin llegar a ser una radiopacidad definida. Acá vemos también que está radiolúcido. Aquí vemos que hay una radiopacidad del tipo consolidación, entonces serían 3 puntos. Y acá vemos otra vez el mismo patrón que la otra base, sería 1 punto, entonces en total sumarían 5 puntos. El score ERVI, acá tenemos 1 punto porque hay menos de 3 tercios, en este caso comprometidos. Acá vemos que hay 1 punto también porque vemos 2 de los 3 tercios comprometidos. Sumamos 1 porque hay una pequeña consolidación y sumamos 1 porque hay 3 zonas, entonces en total serían 4 de 8. Ahora el paciente regresa
al 9º día porque ha empeorado la disnea. Entonces vemos aquí que han cambiado las cosas, han aumentado las radiopacidades como señalan las flechas. Hay una neumonía bilateral ahora sí. Ahora el patrón, según la Sociedad Británica, se ha convertido en clásico o probable, en grado leve a moderado, porque tiene un poco más del 50% en ambos campos pulmonares de zonas radiolúcidas, radiopacas. El ScoreRail nos da un puntaje 5 de 8 porque en el lado derecho tenemos que las radiopacidades abarcan entre 25 a 50%, en total nos vale 2 puntos, y acá vemos que el compromiso es un poco mayor, entre 50 y 75%, 3 puntos, en total 5 de 8. Luego el score italiano al dividir tenemos acá 0 porque es radiolúcido, acá 2 porque hay zonas de vidrio esmerilado a predominio intersticial, radiopacidades a predominio intersticial. Acá vemos que es 1 también porque ahí incrementa el intersticio sin llegar a ser radiopacidades como estas. Aquí vemos que hay una consolidación periférica, sería un 3. Acá vemos que continúa la consolidación mientras que hay otras más periféricas abajo, sería 3. Y acá vemos que sin ser tan radiopaca como la consolidación, es una radiopacidad que es similar a la del vidrio esmerilado a predominio intersticial en el lenguaje del score italiano, entonces un 2. Sería un total de 11 de 18. El score ERVI, en realidad acá es fácil porque acá solamente hay 2 zonas comprometidas, sería un puntaje de 1. Acá están las 3 zonas comprometidas, sería un puntaje de 3. Vamos 4. Vemos una consolidación, le sumamos 1. Y vemos 3 o más zonas comprometidas, le sumamos otro, entonces sería 6 de 8. Todos los pacientes que estamos viendo hasta ahora son COVID positivo por reacción en cadena de la polimerasa. Ahora, este mismo paciente se le hizo su tomografía y se corroboraron las áreas en vidrio esmerilado periféricas clásicas típicas del COVID-19 en el contexto de una pandemia. Ahora, en el caso 3, este es un paciente varón de 45 años que tiene antecedente de asma, diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Se presenta con una semana de tos, disnea sin fiebre al inicio, la cual se agrega posteriormente. Vemos aquí que hay radiopacidades basales y hay una en el tercio medio del campo pulmonar izquierdo. Entonces tenemos una neumonía bilateral según la definición de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Vemos que es un patrón clásico probable leve, dado que la mayoría de áreas son radiolúcidas. Según el ScoreRail, menos de un 25% en el lado derecho vale 1 punto, entre 25 y 50% en el lado izquierdo 2 puntos, en total 3 de 8. Dividimos en 3 zonas cada uno, el score italiano, 0 aquí por radiolúcido, 0 aquí por radiolúcido, 2 por vidrio esmerilado a predominio intersticial, 0 por radiolúcido aquí, 1 porque hay un aumento pequeño de la trama intersticial, que no llega a ser consolidación ni vidrio esmerilado, y acá 3 porque sí llega a ser una consolidación, sobre todo aquí, 6 de 18. Luego el score ERVI también es compatible o altamente sugestivo. ¿Por qué? Porque tenemos los factores de riesgo, la pandemia, no comorbilidades que justifiquen esto, y tenemos las radiopacidades periféricas. Y damos un score 4 de 8 porque tenemos acá 1 punto, no están las 3 zonas comprometidas, acá tampoco están las 3 zonas comprometidas, 1 punto, 1 porque existe consolidación y otro porque hay 3 zonas como mínimo comprometidas, entonces total de 4 de 8. Vemos la tomografía de ese mismo paciente donde vemos áreas que no han sido detectadas por la radiografía per se. Por ejemplo, fíjense en esta radiopacidad en el lóbulo superior derecho. No se ve aquí. No es notoria en esta parte, pero sí en la tomografía. Es muy importante entonces saber que en la tomografía es mucho más sensible a los cambios, mientras que en la radiografía no. Pero a cambio es mucho más rápida, como ya dijimos en las indicaciones. Vemos aquí en el cuarto caso un paciente varón de 63 años con apnea nocturna bajo tratamiento con CPAP en casa, como antecedente obviamente. Presenta fiebre, astenia, dolor faríngeo y diarrea hace 5 días. Presenta una proteína C reactiva alta. Sin embargo, el hematocrito y la procalcitonina son normales. Acá vemos una neumonía clásica bilateral, según el patrón sugerido por la Sociedad Radiológica de Norteamérica. La Sociedad Británica de Imágenes Torácicas nos da un patrón clásico probable. En grado moderado severo porque en realidad no está muy claro si es que es la 50%, un poco más del 50% de los campos pulmonares en ambos lados, pero más vale en estos contextos pecar por exceso que por defecto. Así que en lo personal yo le pondría severo.
El score rail es 6 de 8 porque en este lado hay compromiso entre el 50 y el 75% del campo pulmonar, sería 3 puntos, y acá igualmente entre 50 y 75% sería 3 puntos también, 6 de 8. Luego dividimos en 3 áreas cada uno. En el score italiano tenemos un puntaje alto. Acá tenemos 3 porque hay una consolidación periférica. Acá tenemos 3 también porque hay otra consolidación periférica. Y acá tenemos 2 porque no vemos consolidaciones periféricas, pero sí vemos vidrio esmerilado a predominio intersticial, según el lenguaje del score italiano. Acá vemos incremento del intersticio sin llegar a ser una radiopacidad tipo 1. Acá vemos radiopacidad en vidrio esmerilado sin llegar a ser una consolidación como en estos casos, tipo 2. Y acá sí tenemos una consolidación que es mucho más radiopaca que el área que hemos visto aquí, que es tipo 3. Nos da un puntaje de 14 de 18. Y acá aprovecho para hacer hincapié en que muchas veces las radiopacidades son poco diferenciables de las áreas de vidrio esmerilado, sobre todo si es que vamos a aplicar el score italiano. Una cosa práctica que podemos aplicar es mirar las costillas y el margen inferior de la escápula. Si es que en un lado lo vemos menos definido, más radiopaco que en el otro, es casi seguro que ahí en esa periferia habrá una consolidación. Eso es un tip práctico a la hora de leer radiografías. Ahora, según el score ERVI, es 8 de 8 porque tenemos las 3 áreas acá comprometidas. Acá también sería un puntaje de 3 en cada lado. Le sumamos 1 porque hay áreas de consolidación pequeñas periféricas. Y le sumamos otro porque hay más de 3 zonas comprometidas. Entonces sería un total de 8 de 8. Acá vemos su tomografía donde corroboramos las áreas en vidrio esmerilado con el intersticio engrosado también en otros sitios. Ahora vamos al caso 5. Este es un paciente varón de 38 años con antecedente de cirugía torácica, tos, disnea por una semana, sin fiebre. Es admitido para ventilación mecánica por su cuadro clínico. Y en medio de la ventilación mecánica hace un cuadro de superinfección con Staphylococcus aureus meticilin resistente. Este paciente también fue un COVID positivo por prueba molecular. Y en este caso vemos que obviamente es una típica neumonía bilateral. Es un patrón clásico en grado severo, según la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas. Es un score rail 7 de 8. ¿Por qué? Porque acá, si bien es cierto, es 100% comprometido. Acá tenemos entre un 50 y un 75%. No llega a ser más del 75%. Le da solo 3 puntos aquí. En el caso del score italiano, al dividirlo en 3 zonas cada campo pulmonar, vemos aquí que hay patrón intersticial simple, puntaje 1, aquí sí hay una radiopacidad a predominio intersticial, puntaje 2, aquí una radiopacidad a predominio alveolar, consolidación, puntaje 3, aquí es casi consolidación, yo lo consideré predominio intersticial, sobre todo porque acá hay zonas más radiopacas que sí ameritan un puntaje de 3 por ser consolidaciones, en total 14 de 18. Y en el score ERVI otra vez alcanzamos el puntaje máximo. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 por tener las 3 zonas comprometidas y acá también. Le sumamos 1 porque vemos áreas de consolidación y le sumamos otro porque hay 3 o más zonas comprometidas. Acá tenemos una tomografía en corte coronal de este mismo paciente donde vemos los campos pulmonares extensamente afectados por tanto áreas de vidrio esmerilado como zonas de consolidación confluentes, las cuales, recordemos, se suman a los efectos de la superinfección que ya mencionamos. Luego en el caso 6 tenemos una mujer de 69 años que tiene fiebre desde hace una semana, la cual se automedicó con antibióticos sin cambios. No presenta comorbilidades, no hay fiebre actualmente. La saturación está en 96%, tampoco tiene disnea y el curso es estable. Acá tenemos esta radiopacidad periférica y acá también tenemos esta radiopacidad periférica con algunos cambios medio intersticiales en esta zona. Aquí podemos ver que por estas dos radiopacidades es una neumonía bilateral según la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Sigue siendo un patrón clásico probable según la Sociedad Británica, sin embargo es leve porque la mayoría de zonas son radiolúcidas como deberían ser. El score rail es 4 de 8 porque el compromiso no llega a la mitad en los dos campos pulmonares, 2 puntos para cada uno. El score italiano sería 11 de 18 porque acá tenemos la radiopacidad del tipo consolidación alveolar, da un score 3. Acá tenemos score 2 porque tenemos menos intensidad en la radiopacidad y acá tenemos score 1 porque tenemos incremento de la
trama intersticial sin llegar a ser una radiopacidad definida. Acá tenemos 0 porque es radiolúcido, pero acá sí tenemos una zona de consolidación que es 3. Y acá tenemos un patrón en vidrio esmerilado a predominio intersticial que es 2. Tengamos en cuenta que este paciente, al ser obesa, entonces tenemos una dificultad en definir las consolidaciones y las áreas en vidrio esmerilado, sobre todo por su ubicación periférica. Y finalmente, en cuanto al score-ERVI, tenemos un puntaje de 3 en el lado derecho porque las 3 áreas están comprometidas. Acá un puntaje de 1 porque solo hay 2 áreas comprometidas. Y aquí tenemos que sumarle uno de consolidación y otro más porque hay 3 o más zonas. Acá tenemos la tomografía donde corroboramos con estos hallazgos la sospecha de este paciente, que también tuvo una prueba molecular positiva. Luego en el caso 7 tenemos una mujer de 70 años que se presentó con fiebre y odinofagia de 2 días de evolución, que también presentó una prueba molecular positiva. Este fue un caso de COVID-19 un poco inusual porque tiene una sola zona de consolidación. Acabamos con neumonía focal porque es una sola área que está comprometida. Para la Sociedad Británica es un patrón indeterminado leve porque esto bien podría ser causado por una neumonía bacteriana. El score Rayleigh es 1 de 8 porque afecta a menos del 25% de un campo pulmonar. Al dividirlo en 3 zonas, en el score italiano también nos da un puntaje bajo, 0, 0, acá 2, porque no es una simple trama intersticial incrementada, sino es un vidrio esmerilado a predominio intersticial. Acá en el izquierdo no tenemos nada, 0. Y el score ERVI nos va a dar un puntaje bajo también y va a ser no concluyente por la misma razón de la Sociedad Británica. Este patrón puede ser causado por otro patógeno, otra etiología que no sea el COVID-19, y será un 1 de 8 porque solamente es un área en un solo pulmón. Ahora los casos 8 y 9 son interesantes. El caso 8 es un varón de 33 años con síndrome antisintetasa, es decir, dermatomiositis más enfermedad intersticial difusa como antecedente. Se presenta con disnea, con rash y es hospitalizado. Se pensó al inicio con un COVID positivo, pero al hacer la prueba para corroborar esta sospecha se encontró con que era negativo en la prueba molecular repetida 2 veces. Se consideró entonces una reagudización de su condición. Acá vemos radiopacidades bilaterales, basales, no tanto periféricas sino con tendencia a ser un poco más centrales. Por este motivo es un patrón indeterminado según la Sociedad Radiológica de Norteamérica, también según la Sociedad Británica, y es leve porque hay más áreas radiolúcidas que radiopacas. El score Rayleigh sería 4 de 8, simplemente con un ejercicio mental porque sabemos que el paciente al final no fue COVID positivo. 2 puntos para cada uno porque es un compromiso de menos de la mitad. Dividiéndolo en 3 zonas cada uno para el score italiano, vemos aquí que las 2 ápices, las 2 zonas superiores están libres 0,0. Sin embargo, acá vemos 1 porque hay un incremento de la trama intersticial bien tenue aquí. Acá 2 porque vemos que hay zonas de vidrio esmerilado en esta parte. Acá 1 también porque hay incremento de la trama intersticial sin llegar a ser zonas de vidrio esmerilado. Sin embargo, acá vemos que las áreas de vidrio esmerilado aumentan hacia la base sin llegar a ser consolidaciones. Entonces tenemos un puntaje en el score italiano de 6. Y el score ERVI es no concluyente también porque estos hallazgos pueden ser explicados por otra etiología. Sin embargo, como ejercicio mental da un puntaje 3 de 8 porque tenemos 1, 1 y sin embargo le sumamos 1 más porque hay 3 o más zonas comprometidas. Como no hay consolidación, ahí queda. Entonces es un puntaje 3 de 8. Recordemos que los puntajes numéricos solo se usan cuando son pacientes que son con alta sospecha o que ya han sido confirmados que es COVID. Acá vemos su tomografía, en la cual no tuvo ningún cambio cuando se comparó con la tomografía previa, que tenía el mismo patrón intersticial. Ahora en el caso 9 es un varón de 66 años con cirrosis por virus de hepatitis C. Hace 2 semanas inicia con tos y disnea. Es admitido a UCI por la dificultad respiratoria y la desaturación. Finalmente se encuentra que la prueba molecular es positiva, pero al inicio se consideró que podría ser un edema pulmonar, dado que el patrón intersticial es muy evidente en este caso y es prácticamente iliofugal, la predominio central, poco en la periferia, en los 2 pulmones. Si bien es cierto, la hepatitis C puede causar crioglobulinemia y esta a su vez también se ha descrito que causa edema pulmonar, en realidad en el contexto de una pandemia
esto debería pasar, pienso yo, a un segundo plano. Sin embargo, lo categorizaron como indeterminado. En la sociedad británica también sería indeterminado porque no cae en ninguno de los patrones no COVID ni COVID clásico. El score rail es 8 de 8 porque todo el compromiso de un lado y del otro es más del 75%. Si bien es cierto, todo ello es causado en su mayoría por el patrón intersticial. El score italiano vemos que también tiene un puntaje alto relativamente porque vemos un 1 aquí por el patrón intersticial, un 2 porque hay áreas en vidrio esmerilado aquí, acá 2 también porque sigue habiendo vidrio esmerilado a predominio intersticial, ya hay radiopacidades, acá también, y acá cambia, ya no es 2 sino 3 porque ahí está bien radiopaco, acá vemos sí consolidación, probablemente acá también haya consolidación, sin embargo tenemos que tener en cuenta que la radiografía está tomada de una forma asimétrica, eso también es algo que influye en cómo vemos los tonos de grises dentro del pulmón. Y el score ERVI, si bien es cierto, al saber el antecedente de hepatitis C y cirrosis, puede ser no concluyente, sin embargo, estoy seguro que en el contexto de una pandemia, sus creadores le hubieran dado no un no concluyente, sino al menos un sospechoso, porque sí se han descrito patrones intersticiales en pacientes con COVID. Dado este caso, es un puntaje alto porque todo está comprometido, hay un área que es bien radiopaca que probablemente sea una consolidación y hay más de 3 zonas comprometidas, entonces todo da un 8 de 8. Vemos la tomografía donde se puede ver áreas de vidrio esmerilado periféricas, acá casi ocupando todo el pulmón izquierdo y algunas zonas de engrosamiento septal periféricas también, intercaladas con zonas en vidrio esmerilado y consolidación, lo cual apoya al diagnóstico de COVID-19, lo que resultó siendo este caso. En el caso 10 es una mujer de 80 años con disnea, tos y antecedente de exposición al COVID-19. Tuvo su reacción en cadena de la polimerasa positiva, pero al inicio, cuando no se sabía nada de eso, fue categorizado como indeterminado porque no se pudo obtener un grado de certeza al diferenciar estas radiopacidades basales bilaterales de neumonía incipiente o de zonas de hipoventilación. Entonces se tuvo que esperar a la prueba molecular, lo cual no está tan indicado que digamos en este contexto de transmisión comunitaria, porque debería bastar con el antecedente y también con la sospecha clínica. La Sociedad Británica también le da un patrón indeterminado leve porque no es COVID clásico ni tampoco no COVID. Y por cierto, la mayoría de áreas son radiolúcidas. El score rail nos da un compromiso entre 75 y 50% en el lado derecho, así que son 3 puntos. Y en el lado izquierdo entre 25 y 50%, así que nos da 2 puntos. Dividimos entre 3 el score italiano. Nos da un puntaje de 6 de 18 porque acá tenemos un tenue incremento del intersticio, el cual es 1. Acá está en su mayoría radiolúcido, 0. Acá vemos vidrio esmerilado, radiopacidad a predominio intersticial, 2. Acá vemos radiolúcido, 0. Acá vemos un leve incremento de la trama intersticial, 1. Y acá vemos otra vez vidrio esmerilado, igual que este lado, sin llegar a ser consolidación, porque acá vemos claramente el parénquima del seno costofrénico. Entonces hay un 2. En total, 6. Y la score ERVI plantea un diagnóstico no concluyente, ya que al ser tan simétricas y al tener la posibilidad de desarrollar neumonía, edema o hipoventilación basal, pues no podemos concluir que esta sea la causa única de los síntomas de la paciente. Tenemos un puntaje de 1 en el derecho, 1 en el izquierdo y 1 más por tener más de 3 tercios comprometidos. Sería un puntaje 3 de 8. Vemos la tomografía donde se puede ver que aquí sí hay áreas de vidrio esmerilado periféricas, las cuales no eran tan evidentes en la radiografía obviamente. El caso 11 es un hombre de 54 años con antecedente de infección por virus de inmunodeficiencia humana, diabetes, cardiomiopatía no isquémica e insuficiencia cardíaca. Se presenta con febrícula y tos, fue hospitalizado por 4 semanas con oxígeno suplementario. Este paciente fue un paciente COVID positivo por prueba molecular. Sin embargo, no vemos ninguna cosa que nos ayude a decidirnos que sea un cuadro sospechoso radiológicamente hablando. Entonces, para la Sociedad Radiológica de Norteamérica, este es un caso negativo. Y para la Sociedad Británica es no COVID y obviamente para el ERVI también es no sugestivo de COVID. El resto de escalas numéricas no aplican si es que no vemos ninguna lesión que nos llame la atención. Si vemos acá esta radiopacidad es causada por la obesidad, ya que es prácticamente un poco simétrica y además tengamos en cuenta que la radiografía no fue tomada tampoco de forma centrada. Y acá
Es un varón de 59 años con tos y disnea, pero que por prueba molecular fue un paciente COVID negativo. Acá vemos una radiopacidad en el lóbulo inferior derecho, la cual afortunadamente al momento del ingreso se encontraba en posibilidad de ser comparada con el estudio radiográfico previo, la cual no presentaba ningún cambio con respecto al examen anterior. Entonces, al ser así, es un examen negativo por la Sociedad Radiológica de Norteamérica, no COVID según la Sociedad Británica y tampoco no sugestivo de COVID según el score ERVI. Una vez más, los scores numéricos no aplican, ya que no hay nada que nos sugiera que tenga un cuadro de COVID-19. Finalmente, el caso 3 es la pesadilla que nos podría tocar alguna vez. Doble negativo en la radiografía y negativo también en la tomografía. Al ser negativo en esta última, probablemente también sea negativo en la ultrasonografía. Esto obviamente es negativo en todos los scores. Este fue un paciente que por su sintomatología constituyó un caso sospechoso, el cual fue aislado y su curso de enfermedad fue benigno, siendo dado de alta 14 días después. Finalmente, un ejemplo de la utilidad de dos score ERVI y GRAIL para el seguimiento de los pacientes con COVID-19 en el ámbito intrahospitalario. Asimismo, se podría agregar la escala italiana que ya hemos visto en funcionamiento. Resumiendo todo lo que hemos visto entonces, la radiografía de tórax es un examen barato y universalmente extendido. Su uso tiene importancia en escenarios de escasez de recursos, junto con la tomografía. Al tener poca sensibilidad, presenta más utilidad al existir hallazgos que al final nos permiten evaluar la severidad del cuadro mediante scores cuantitativos. Ya lo decía Lord Kelvin, el epónimo de la escala de grados, que el expresar en números un fenómeno es conocerlo mejor. Y lo que vemos en la imagen radiográfica puede tener nominaciones diferentes, pero el concepto sigue siendo el mismo. Esas tres cosas debemos recordar de esta exposición. Por último, un bonus track sobre seguridad radiológica. Ya se sabe actualmente que existe la transmisión presintomática. Es un hecho que hace más que justificable el tomar precauciones al momento de realizar exámenes radiográficos. Les recomiendo este curso gratuito de la Sociedad Internacional de Tecnólogos en Radiología, el cual nos responde a diversas preguntas, entre las cuales están el cómo debo limpiar mi equipo, cómo debo realizar el procedimiento para no contaminarme, entre otras. Lo pueden ver en el código QR de la derecha. Y tenemos vídeos demostrativos de algunas técnicas de toma de radiografías, que también pueden acceder con los códigos QR. Ya finalizada esta ponencia no tan corta, quiero agradecer a todos los colegas que hicieron posible con sus aportes este vídeo. La segunda parte, donde hablaremos de la tomografía, será publicada en este mismo canal. Les dejo mi correo por si tienen algunas dudas acerca de la radiografía en sus pacientes u otro tema relacionado. Muchísimas gracias por su atención.